Hoy vamos a meditar la palabra de Salmos, capítulo 31, del versículo 1 hasta el versículo 24. Estamos atravesando un tiempo muy difícil y la dificultad que estamos experimentando no pasa solo por cuestiones físicas, sino que muchos están cansados anímicamente, espiritualmente. Y lo cierto es que las dificultades emocionales, no espirituales, suelen causar más sufrimiento en nosotros que las dificultades físicas. ¿No es así? El Salmo 31 de hoy nos muestra a David luchando con un sufrimiento en su vida. Primeramente vemos que David padecía un sufrimiento externo, algo que había sido provocado por sus enemigos. Dice en el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí. Había una red, una trampa, que los enemigos la tendieron para lastimar a David. Después vemos que David padecía también un sufrimiento interno. Dice el versículo 13, porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, mientras traman unido contra mí y planean quitarme la vida. Las calumnias y las amenazas en contra de la vida de David, todo eso provocaron un terror, un miedo dentro de David. El estado actual de David es un estado cansado, un estado debilitado. Y viendo solamente su realidad, podemos decir que se encontraba en una situación sin esperanza, una situación que él no podía manejar, que no podía superarse por sus propios medios, con su propia fuerza. Sin embargo, en esta situación vemos que David muestra una fe que confía en Dios y se apoya en el Señor. E inclusive en el versículo 24, en el último versículo, vemos que desafía y exhorta a todo el pueblo a esforzarse y a esperar, a confiar en el Señor. De esta confesión de David podemos aprender el por qué esperar de Dios, por qué esforzarnos en el Señor. En primer lugar, podemos esperar en Dios porque Él es nuestro refugio. Dice en el versículo 1, en ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia. Cuando caminamos por las calles y nos sorprende la lluvia, ¿qué hacemos? La mayoría de la gente empieza a correr buscando un techo, buscando un refugio. Frente a cualquier amenaza que recibimos, el instinto humano nos lleva a buscar la ayuda de alguien o de un refugio, de algo que nos proteja, algo que pueda protegernos del peligro, algo que nos ayude a salir de la crisis. Cuando estudiamos la vida de David, lo interesante es que en cada situación de crisis, David no buscaba ayuda del hombre. David nunca buscó soluciones en los hombres. Para él la ayuda estaba en Dios. Su refugio siempre fue el Señor. Mire lo que dice en el versículo 3. Dice, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Inclusive dice lo siguiente en el versículo 19. Cuán grande es la bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian contra los hijos del hombre. Habla aquí de la bondad, del favor que el Señor tiene, que el Señor lo tiene guardado para los que se refugian en Él. Si tenemos esta fe en Dios como refugio para nuestra vida, podemos realmente esforzarnos en tiempo de crisis y esperar de su favor, esperar de su bondad. En segundo lugar, podemos esforzarnos y esperar en Dios cuando creemos en su soberanía. Mira lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, pero yo he confiado en ti, oh Señor, he dicho, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice, yo confío en ti porque en tus manos están mis tiempos. Del versículo 10 hasta el versículo 13, David venía hablando del sufrimiento que padecía y decía, mi vida se va gastando de dolor, mi fuerza me falla, mis huesos se debilitan, he sido objeto de oprobio, objeto de burla para mis vecinos, he sido olvidado, soy como un muerto, soy como un objeto inútil. Terrible el sufrimiento que estaba padeciendo David, pero dice, yo confío en ti, en tus manos están mis tiempos. David depende completamente del Señor, encomendó en la mano de Dios su vida, por eso no se desanima de su situación, tiene miedo, pero no tropieza, al contrario, cree y confía en la soberanía, en la autoridad de Dios sobre su vida. Hermanos, cuando creemos en la soberanía de Dios, de un Dios que tiene el control de la historia y de nuestro tiempo, podemos ser fuertes y valientes.
Recuerden lo que dice Proverbio 16:9. Dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Más allá de nuestros planes, más allá de lo que nosotros pensemos, el Señor es quien dirige nuestros pasos, quien dirige nuestros tiempos. En tercer lugar, cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, podemos esforzarnos y esperar en Dios. En el versículo 23 encontramos allí un pedido de David hacia el pueblo de Dios y dice, amen al Señor, todos ustedes sus santos, a los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia. Amen a Dios, dice David. Hermanos, ¿por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué leemos su palabra? ¿Y por qué oramos al Señor? Puede ser porque necesitemos de su bendición, de su ayuda, de su guía. Puede ser, por supuesto. Pero la razón principal por la que buscamos a Dios es porque lo amamos. Es por su amor, ¿no? Dios nos amó primeramente y todos aquellos que experimentaron el amor de Dios no pueden no amar al Señor. Y los que aman a Dios de todo corazón son los que pueden realmente esforzarse en el Señor y esperar de Dios. Hay momentos en nuestra vida donde necesitamos esforzarnos, ser fuerte, valiente y esperar de Dios. Creo que el tiempo que estamos atravesando son tiempos así y en esos momentos recuerden que Dios es nuestro refugio. En ese momento recuerden que Dios es soberano y en sus manos está nuestro tiempo. Y sobre todo, amen a Dios de todo corazón. Y Dios es el que devuelve con su bondad, con su favor, sobre los que esperan en Él. Que Dios los bendiga.